354. Jesús habla sobre el pan del cielo en la sinagoga de Cafarnaúm. La playa de Cafarnaúm bulle de gente que desembarca de una verdadera flotilla de barcas de todas las dimensiones. Y los primeros que echan pie a tierra se ponen a buscar entre la gente para ver si ven al maestro, a un apóstolo, al menos, a un discípulo. Y van preguntando, un hombre, por fin, responde. Maestro. ¿Apóstoles? No. Se han marchado después del sábado, enseguida, y no han vuelto. Pero volverán porque hay algunos discípulos. Acabo de hablar con uno de ellos. Debe ser un discípulo importante. Habla como Jairo. Ha ido hacia aquella casa que está entre los campos, costeando el mar. El hombre que ha preguntado hace extender la voz, y todos se ponen en rápido movimiento hacia el lugar indicado. Pero, recorridos unos 200 metros por la orilla, encuentran a todo un grupo de discípulos que vienen hacia Cafarnaúm gesticulando animadamente. Los saludan y preguntan. ¿El maestro dónde está? Los discípulos responden. Durante la noche, después del milagro, se ha marchado con los suyos con las barcas atravesando el mar. Hemos visto las velas bajo el claror de la luna, en dirección a Dalmanuta. Ah. Claro. Lo hemos buscado en Magdala, en casa de María, y no estaba. De todas formas, nos lo podían haber dicho los pescadores de Magdala. No lo sabrían. Quizás había subido a los montes de Arbel a orar. Ya fue allí una vez el año pasado antes de la Pascua. Lo encontré en esa ocasión por suma gracia del Señor a su pobre siervo, dice Esteban. Pero no va a volver aquí. Ciertamente volverá. Nos debe despedir y darnos las indicaciones. Pero, ¿qué queréis? Seguirle oyendo. Seguirlo. Hacernos suyos. Ahora va a Jerusalén. Lo encontraréis allí. Allí, en la casa de Dios, el Señor os hablará. Si os conviene ir tras él. Porque debéis saber que, si bien él no rechaza a nadie, nosotros tenemos dentro aspectos que rechazan la luz. De forma que quien tenga tantos aspectos de estos que no solo esté ya saturado menos uno o cual no sería un gran mal, porque él es la luz y cuando nos hacemos lealmente suyos con voluntad decidida, su luz penetra en nosotros venciendo a las tinieblas, sino que esté incluso unido a ellos como a la carne de nuestro cuerpo, y los estime como la carne de su cuerpo, entonces este conviene que se abstenga de venir, a menos que no se destruya para rehacerse nuevo. Meditad, pues, sobre si tenéis en vosotros la fuerza de asumir un nuevo espíritu, un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de querer. Y luego, si lo juzgáis conveniente, venid. Quiere el Altísimo, que guió a Israel en su paso, guiaros a vosotros en este Pesach a seguir la estela del Cordero, allende los desiertos, hacia la tierra eterna, hacia el reino de Dios, dice Esteban, hablando por todos sus compañeros. No, no. E inmediatamente. Nadie hace las cosas que él hace. Queremos seguirle, dice, agitada, la muchedumbre. Esteban expresa con una sonrisa muchas cosas. Abre los brazos y dice. Porque os haya dado pan bueno y abundante queréis venir. ¿Creéis que os va a dar siempre solo esto? A los que le siguen les promete aquello que constituye su acervo. Dolor, persecución, martirio. No rosas sino espinas, no caricias sino bofetadas, no pan sino piedras están preparadas para los Cristos. Y diciendo esto no blasfemo, porque sus verdaderos fieles serán ungidos con el aceite santo hecho con su gracia, generado con su sufrimiento. Nosotros seremos ungidos para ser víctimas en el altar y reyes en el cielo. Y... ¿es que tienes celos? ¿No estás tú? Pues también queremos estar nosotros. El Maestro es de todos. Bien. Os lo decía porque os amo y quiero que sepáis lo que significa ser discípulos, de forma que después no sea uno un desertor. Vamos entonces todos juntos a esperarlo a su casa. Se está empezando a poner el sol y comienza el sábado. Vendrá para pasarlo aquí antes de partir. Y se dirigen, conversando, a la ciudad. Muchos hacen preguntas a Esteban y a Hermas, que ha llegado también. Los israelitas ven a los dos con una luz especial por ser alumnos predilectos de Gamaliel. Muchos preguntan. ¿Pero qué dice Gamaliel de él? Otros. ¿Os ha dicho él que vinierais? Y otros. ¿No le ha dolido perderos? Oh.
¿Y el maestro qué dice del gran rabí? Los dos, pacientemente, responden. Gamaliel habla de Jesús de Nazaret como del hombre más grande de Israel. Más grande que Moisés. Dicen casi escandalizados. Dice que Moisés es uno de los muchos precursores del Cristo, pero que no es sino el siervo suyo. Entonces para Gamaliel es el Cristo. ¿Es esto lo que dice? Si dice eso el rabí Gamaliel, la cosa está clara. Es el Cristo. No dice eso. Todavía no es capaz de creerlo, por desgracia para él. Pero dice que el Cristo está ya en la tierra porque habló con él hace muchos años. Él y el sabio Ilpunto-Lel. Espera una señal que aquel Cristo le prometió para reconocerlo, dice Hermas. Pero ¿por qué creyó que aquel era el Cristo? ¿Qué hacía? Yo tengo tantos años como Gamaliel y no he oído nunca que en nuestra tierra alguien hiciera las cosas que el maestro hace. Si no se convence con estos milagros, ¿qué vio de milagroso en aquel Cristo para poder creer en él? Vio que estaba ungido con la sabiduría de Dios. Así dice, responde otra vez Hermas. ¿Y entonces qué es este para Gamaliel? El mayor de entre los hombres, maestro y precursor de Israel. Si pudiera decir, es el Cristo, quedaría salvada el alma sabia y justa de mi primer maestro, dice Esteban, y termina. Y pido porque se cumpla esto cueste lo que cueste. Y si no cree que es el Cristo, ¿por qué os ha dicho que vinierais? Nosotros queríamos venir. Nos ha dejado venir, diciendo que estaba bien venir. Quizás para sacar informaciones y referírselas al Sanedrín, insinúa uno. ¿Qué dices? Gamaliel es una persona honesta. No espía al servicio de nadie, y menos al servicio de los enemigos de un inocente. Reacciona inmediatamente Esteban, y tanto es su desdén, casi radiante santamente indignado, que parece un arcángel. De todas formas, le habrá dolido perderos, dice otro. Sí y no. Como hombre que nos quería, sí. Como espíritu muy recto, no. Porque dijo, él es más que yo y más joven. Por tanto podré cerrar los ojos en paz respecto a vuestro futuro, sabiendo que sois del maestro de los maestros. ¿Y Jesús de Nazaret qué dice del gran rabí? Solo tiene para él palabras selectas. ¿No le tiene envidia? Dios no envidia, dice Hermas en tono severo, no hagas suposiciones sacrílegas. Pero para vosotros entonces es Dios. ¿Estáis seguros? Y los dos, a una sola voz. Como de que estamos vivos en este momento. Y Esteban termina. Y os exhorto a que queráis creerlo también vosotros para obtener la verdadera vida. Están otra vez en la playa, que se ha transformado en plaza. La atraviesan para ir a la casa. En la puerta está Jesús acariciando a unos niños. Discípulos y curiosos se aglomeran y preguntan. Maestro, ¿cuándo has venido? Hace unos momentos. El rostro de Jesús presenta todavía esa majestuosidad solemne un poco extática de cuando ha orado mucho. ¿Has estado en oración, maestro? Pregunta Esteban en voz baja por reverencia, y, por el mismo motivo, tiene inclinado su cuerpo, sí. ¿Qué te lo hace pensar, hijo mío? Pregunta Jesús mientras le pone, con una dulce caricia, la mano sobre su pelo oscuro. Tu rostro de ángel. Yo soy un pobre hombre, pero tu aspecto es tan límpido que en él se leen los latidos y acciones de tu espíritu. También el tuyo es límpido. Tú eres uno de esos que permanecen niños. ¿Qué hay en mi rostro, Señor? Ven aparte y te lo digo, y lo toma de la muñeca y lo lleva a un pasillo oscuro. Caridad, fe, pureza, generosidad, sabiduría. Te las ha dado Dios. Tú las has cultivado y las cultivarás más todavía. En fin, de acuerdo con tu nombre, tienes la corona. De oro puro con una gran gema que brilla en la frente. En el oro y en la gema hay dos palabras grabadas. Predestinación y primicia. Sé digno de tu destino, Esteban. Ve en paz con mi bendición. Y le pone nuevamente la mano en el pelo mientras Esteban se arrodilla para luego inclinarse y besar los pies de Jesús. Vuelven a donde los demás. Esta gente ha venido para escucharte, dice Felipe. Aquí no se puede hablar. Vamos a la sinagoga. Jairo se pondrá contento. Jesús delante, detrás el cortejo de los demás, se encaminan hacia la bonita sinagoga de Cafarnaúm.
Jesús es saludado por Jairo y luego entra. Ordena que todas las puertas queden abiertas para que los que no logren entrar puedan oírle desde la calle y la plaza, que están a los lados de la sinagoga. Jesús va a su sitio, en esta sinagoga amiga en que hoy, por buenaventura, no están los fariseos, quizás se han puesto ya en marcha pomposamente hacia Jerusalén. Empieza a hablar. En verdad os digo, me buscáis no por escucharme y por los milagros que habéis visto, sino por el abundante pan que os he dado, gratis, con que saciar vuestra hambre. Las 3/4 partes de vosotros por esto me buscabais, y por curiosidad, viniendo de todas las partes de nuestra patria. Es, pues, una búsqueda sin espíritu sobrenatural. Domina el espíritu humano con sus curiosidades malsanas, o, al menos, de una imperfección infantil. No por ser curiosidad sencilla como la de los niños, sino deficiente cual la inteligencia de un obtuso mental. Y, con la curiosidad, quedan la sensualidad y el sentimiento viciado. La sensualidad, que se esconde, sutil como el demonio, de quien es hija, detrás de apariencias y en actos aparentemente buenos. El sentimiento viciado, que es simplemente una desviación morbosa del sentimiento y que, como todo aquello que es enfermedad necesita drogas, y tiende a ellas, drogas que no son el alimento sencillo, el buen pan, el agua buena, el aceite genuino, la leche pura, suficiente para vivir, y vivir bien. El sentimiento viciado quiere cosas extraordinarias para sentirse impresionado y sentir el estremecimiento placentero, el estremecimiento enfermo de los paralizados, que necesitan drogas para experimentar sensaciones con que creerse aún íntegros y vigorosos. La sensualidad que quiere satisfacer sin esfuerzo la gula, en este caso con el pan no sudado recibido por bondad de Dios. Estos regalos de Dios no son lo habitual, sino lo extraordinario. No se pueden exigir. No se puede uno volver perezoso y decir, Dios me los dará. Está escrito, comerás el pan mojado con el sudor de tu frente, o sea, el pan ganado con el trabajo. Porque si aquel que es misericordia dijo, siento compasión de las turbas, que me siguen desde hace 3 días y no tienen ya nada que comer y podrían desfallecer por el camino antes de llegar a Hippo, en la orilla del lago, o a Gamala o a otras ciudades, y proveyó a esta necesidad, no quiere ello decir que deba ser seguido por esto. A mí se me ha de seguir por mucho más que por un poco de pan, destinado a estiércol después de la digestión. No por el alimento que llena el vientre, sino por el que nutre el alma. Porque no sois solo animales que deben rozar y rumiar, u osar en el plato y engordar. Sois almas. Esto es lo que sois. La carne es la vestidura, el ser es el alma. Es el alma la que perdura. La carne, como todo vestido, se aja y acaba, y no merece la pena ocuparse de ella cual si fuere una perfección a la que hubiera que prestar todos los cuidados. Buscad, pues, lo que es oportuno procurarse, no lo que no lo es. Tratad de procuraros no el alimento perecedero, sino el que permanece para la vida eterna. El Hijo del Hombre os dará siempre este alimento, cuando lo queráis. Porque el Hijo del Hombre tiene a su disposición todo lo que viene de Dios, y puede darlo, Él, que es el dueño, magnánimo dueño, de los tesoros del Padre Dios, que ha imprimido en él su sello para que los ojos honestos no sean confundidos. Y, si tenéis en vosotros el alimento imperecedero, siendo nutridos con el alimento de Dios, podréis hacer obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Observamos la ley y los profetas. Por tanto, ya nos nutrimos de Dios y hacemos obras de Dios. Es verdad. Observáis la ley. Más exactamente, conocéis la ley. Pero conocer no es practicar. Nosotros conocemos, por ejemplo, las leyes de Roma, y, no obstante, un fiel israelita no las practica sino en aquellas fórmulas impuestas por su condición de súbdito. Por lo demás, nosotros, hablo de los fieles israelitas, no practicamos las costumbres paganas de los romanos aunque las conozcamos. La ley que todos vosotros conocéis, y los profetas, debería, efectivamente, nutriros de Dios, y daros, por tanto, capacidad de realizar obras de Dios. Pero, para hacer esto, debería haberse hecho unidad en vosotros, como sucede con el aire que respiráis y el alimento que asimiláis, que se transforman en vida y sangre.
Sin embargo, os son extraños, a pesar de estar en vuestra casa, como lo es un objeto de la casa, que conocéis y os es útil pero que si un día faltara no os quitaría la existencia. Mientras que, privaos unos minutos de respirar, o, durante muchos días, de comer, a ver qué sucede. Veréis que no podéis vivir. Pues así debería sentirse vuestro yo en la desnutrición y asfixia de una ley y unos profetas conocidos pero no asimilados y hechos unidad con vosotros. Yo he venido a enseñar y dar esto. La savia, el aire de la ley y los profetas. Para procurar de nuevo sangre y respiro a vuestras almas agonizantes por inanición y asfixia. Sois semejantes a niños incapacitados, por una enfermedad, para distinguir aquello que puede nutrirlos. Tenéis ante vosotros mucha abundancia de alimentos, pero no sabéis que deben ser ingeridos para transformarse en algo vital, o sea, que debemos hacerlos verdaderamente nuestros, con una fidelidad pura y generosa a la ley del Señor, que habló a Moisés y a los profetas por todos vosotros. Venir, pues, a mí para recibir aire y savia de vida eterna es un deber. Pero este deber presupone en vosotros una fe. Porque si uno no tiene fe no puede creer en mis palabras, y si no cree no viene a decirme, dame el verdadero pan. Y si no tiene el verdadero pan no puede hacer obras de Dios, no teniendo la capacidad de realizarlas. Por tanto, para nutriros de Dios y realizar obras de Dios es necesario que realicéis la obra base, que es esta. Creer en aquel que Dios ha enviado. Bien, pero ¿qué milagros haces para que podamos creer en ti como en el enviado de Dios, y para que podamos ver en ti el sello de Dios? ¿Qué haces tú que ya, aunque de forma menor, no hayan hecho los profetas? Moisés incluso te superó, porque durante 40 años, y no solo alguna que otra vez, nutrió con maravilloso alimento a nuestros padres. Así está escrito. Que nuestros padres, durante 40 años, comieron el maná en el desierto. Y está escrito que, por eso, Moisés, él, que podía dárselo, les dio de comer pan bajado del cielo. Estáis en un error. No Moisés, sino el Señor, pudo hacer eso. En el Éxodo se lee. Mira. Haré llover pan del cielo. Que el pueblo salga y recoja la cantidad suficiente cada día. Así probaré si el pueblo camina según mi ley. Y que el sexto día recoja el doble, por respeto al séptimo día, que es el sábado. Y los hebreos vieron que el desierto se cubría cada mañana de aquella cosa menuda, como algo machacado en el mortero, semejante a la escarcha de la tierra, semejante a la semilla de cilantro, con agradable sabor a flor de harina mezclada con miel. Así pues, no fue Moisés, sino Dios, quien proporcionó el maná. Dios, que todo lo puede. Todo. Castigar y bendecir. Privar de algo y concederlo. Y os digo que de estas dos cosas prefiere siempre bendecir y conceder, antes que castigar o negar. Dios, como dice la sabiduría, por amor a Moisés, de quien el eclesiástico dice que era amado de Dios y de los hombres, de bendita memoria, hecho por Dios semejante en gloria a los santos, grande y terrible para los enemigos, capaz de suscitar prodigios y poner fin a ellos, glorioso delante de los reyes, ministro suyo ante su pueblo, conocedor de la gloria de Dios y de la voz del Altísimo, custodio de los preceptos y de la ley de vida y ciencia, Dios, decía, por amor a Moisés, alimentó a su pueblo con el pan de los ángeles. Le dio un pan que bajaba del cielo, ya bien hechito, sin necesidad de trabajo, y que contenía todas las delicias, todas las suavidades de sabor. Y, tened bien presente lo que dice la sabiduría, y, como venía del cielo, de Dios, y revelaba su dulzura hacia sus hijos, para cada uno tenía el sabor que cada uno quería, y en cada uno producía los efectos deseados. Era útil tanto al niño, con su estómago todavía imperfecto, como al adulto, con su apetito y digestión vigorosos. Tanto a la niña delicada, como al anciano caduco. Y también, para testificar que no era obra de hombre, subvirtió las leyes de los elementos, de forma que resistió al fuego ese misterioso pan que cuando salía el sol se derretía como escarcha. 0 más exactamente. El fuego, sigue diciendo la sabiduría, olvidó su propia naturaleza por respeto a la obra de Dios su Creador y a las necesidades de los justos de Dios. De forma que, mientras que lo que normalmente hace es inflamarse para consumir, aquí se hizo suave para hacer el bien a los que confiaban en el Señor.
Por eso entonces, transformándose todo, sirvió a la gracia del Señor que a todos sustentaba, según la voluntad de quien oraba al Eterno Padre, para que sus hijos amados aprendieran que no es la reproducción de los frutos lo que alimenta a los hombres, sino que es la palabra del Señor la que conserva a quien cree en Dios. Efectivamente, el fuego no consumió, como habría podido, el suave maná, a pesar de que la llama era alta y viva, mientras que bastaba para derretirlo el suave sol de la mañana. Para que los hombres recordaran y aprendieran que deben buscar los dones de Dios desde el principio de la jornada y de la vida, y que, para recibirlos, es necesario adelantarse a la luz, y erguirse para alabar al Eterno desde el rayar del día. Esto les enseñó el maná a los hebreos. Yo os lo recuerdo porque es un deber que permanece, y permanecerá, hasta el final de los siglos. Buscad al Señor y sus dones celestes, sin ser perezosos, hasta las postreras horas del día o de la vida. Levantaos para alabarlo antes incluso de que lo haga el naciente sol. Alimentaos con su palabra, que conserva, preserva y conduce a la vida verdadera. No fue Moisés el que os dio el pan del cielo. En verdad, fue el Padre Dios el que lo dio. Y ahora, verdad de las verdades, es mi Padre el que os da el verdadero pan, el pan nuevo, el pan eterno que baja del cielo, el pan de misericordia, de vida, el pan que da al mundo la vida, que calma toda hambre y elimina toda flaqueza, el pan que da, a quien lo toma, la vida eterna y la eterna alegría. Danos, Señor, ese pan, y ya no moriremos. Vosotros moriréis como muere todo hombre. Pero, si os alimentáis santamente con este pan, resucitaréis para vida eterna, porque hace incorruptible a quien lo come. Respecto a dároslo, será dado a quienes se lo piden a mi Padre con puro corazón, recta intención y santa caridad. Por eso he enseñado a decir, danos el pan cotidiano. Pero los que se nutran indignamente con este pan vendrán a ser un hervidero de gusanos infernales, como los gomor de maná conservados en contra de la orden recibida. Ese pan de salvación y vida se transformará para ellos en muerte y condena. Porque el sacrilegio más grande lo cometerán aquellos que pongan ese pan en una mesa espiritual corrompida y fétida, o lo profanen mezclándolo con la sentina de sus incurables pasiones. Más les valdría no haberlo tomado nunca. Pero ¿dónde está este pan? ¿Cómo se halla? ¿Qué nombre tiene? Yo soy el pan de vida. En mí se halla. Su nombre es Jesús. Quien viene a mí no tendrá ya hambre, y quien cree en mí no tendrá ya sed, porque los ríos celestes verterán sobre él sus aguas y extinguirán toda sed material. Ya os lo he dicho. Ya me habéis conocido. Y, a pesar de todo, no creéis. No podéis creer que todo está en mí. Y, sin embargo, es así. En mí están todos los tesoros de Dios. Todas las cosas de la tierra me han sido dadas. De forma que en mí se reúnen el glorioso cielo y la tierra militante. E incluso está en mí la masa, la que purga y espera, de los muertos en gracia de Dios. Porque todo poder está en mí y a mí me es dado todo poder. Y os digo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y no rechazaré a quien venga a mí, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la de aquel que me ha enviado. Y la voluntad del Padre mío, del Padre que me ha enviado, es esta. Que no pierda ni siquiera uno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. Ahora bien, la voluntad del Padre que me ha enviado es que todo el que conoce al Hijo y cree en él tenga la vida eterna y yo lo pueda resucitar en el último día, viéndolo nutrido de la fe en mí y signado con mi sello. Se oye no poco rumor en la sinagoga y fuera de ella por las nuevas e intrépidas palabras del Maestro, el cual, tras un momento para recuperar el aliento, vuelve sus ojos centelleantes de arrobamiento hacia el lugar donde más se murmura, son exactamente los grupos en que hay judíos. Reanuda su discurso. ¿Por qué murmuráis entre vosotros? Sí, yo soy el hijo de María de Nazaret, hija de Joaquín de la estirpe de David, virgen consagrada en el templo, luego casada con José de Jacob, de la estirpe de David. Muchos de vosotros conocieron a los justos que dieron vida a José, carpintero regio, y a María, virgen heredera de la estirpe regia. Por ello murmuráis. ¿Cómo puede éste decir que ha bajado del cielo? Y surge en vosotros la duda. Os recuerdo a los profetas, sus profecías sobre la encarnación del Verbo.
Os recuerdo también cómo, más para nosotros israelitas que para cualquier otro pueblo, es dogmático que aquel que no osamos nombrar no podía darse una carne según las leyes de la humanidad, y de una humanidad, además, caída. El purísimo, el increado, si se ha humillado haciéndose hombre por amor al hombre, no podía sino elegir un seno de virgen más pura que las azucenas para revestir de carne su divinidad. El pan bajado del cielo en tiempos de Moisés fue depositado en el arca de oro cubierta por el propiciatorio, custodiada por los querubines, tras los velos del tabernáculo. Y con el pan estaba la palabra de Dios. Así debía ser, porque debe prestarse sumo respeto a los dones de Dios y a las tablas de su santísima palabra. Pues bien, ¿qué habrá preparado entonces Dios para su misma palabra y para el pan verdadero venido del cielo? Un arca más inviolada y preciosa que el arca de oro, y cubierta con el precioso propiciatorio de su pura voluntad de inmolación, custodiada por los querubines de Dios, velada tras el velo de un candor virginal, de una humildad perfecta, de una caridad sublime, de todas las más santas virtudes. Entonces, ¿no comprendéis todavía que mi paternidad está en el cielo y que, por tanto, de allí vengo? Sí, yo he bajado del cielo para cumplir el decreto de mi Padre, el decreto de salvación de los hombres, según cuanto prometió en el momento mismo de la condena y repitió a los patriarcas y profetas. Pero esto es fe. Y la fe la da Dios a quien tiene una disposición de buena voluntad. Por tanto, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae, viéndolo en las tinieblas pero rectamente deseoso de luz. Está escrito en los profetas. Serán todos adoctrinados por Dios. Está escrito. Es Dios quien les enseña a dónde ir para ser instruidos en orden a Dios. Todo aquel, pues, que ha oído, en el fondo de su espíritu recto, hablar a Dios ha aprendido del Padre a venir a mí. ¿Y quién puede haber oído a Dios o haber visto su rostro? Preguntan no pocos de los presentes, y empiezan a dar señales de irritación y de escándalo. Y terminan. Cero deliras o eres un iluso. Nadie ha visto a Dios excepto aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. Este soy yo. Y ahora escuchad el credo de la vida futura, sin el cual ninguno se puede salvar. En verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna. En verdad os digo que yo soy el pan de la vida eterna. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Porque el maná era un alimento santo pero temporal, y daba la vida en la medida necesitada para llegar a la tierra prometida por Dios a su pueblo. Mas el maná que yo soy no tendrá límites ni de tiempo ni de poder. No solo es celeste, es divino. Produce aquello que es divino. La incorruptibilidad, la inmortalidad de cuanto Dios ha creado a su imagen y semejanza. Este maná no durará solo 40 días, 40 meses, 40 años, 40 siglos. Durará mientras dure el tiempo, y será dado a todos aquellos que tengan hambre de él, hambre santa y grata al Señor, que exultará dándose sin medida a los hombres por quienes se ha encarnado, para que tengan la vida que no muere. Yo puedo transubstanciarme por amor a los hombres, para que el pan sea carne y la carne sea pan, para saciar el hambre espiritual de los hombres, que sin este alimento morirían de hambre y enfermedades espirituales. Pero el que coma de este pan con justicia vivirá eternamente. El pan que yo daré será mi carne inmolada para la vida del mundo, será mi amor distribuido en las casas de Dios para que a la mesa del Señor se acerquen todos los que aman o son infelices, y encuentren la satisfacción de su necesidad de unirse con Dios o de sentir aliviada su pena. Pero ¿cómo puedes darnos de comer tu carne? ¿Por quién nos has tomado? ¿Por fieras sanguinarias? ¿Por salvajes? ¿Por homicidas? Nos repugna la sangre y el delito. En verdad os digo que muchas veces el hombre es peor que una fiera, y que el pecado hace al hombre más que salvaje, que el orgullo provoca sed homicida y que no a todos los presentes les repugnará ni la sangre ni el delito. Y también en el futuro el hombre será así, porque Satanás se pone ferino con la sensualidad y el orgullo. Por tanto, más necesidad que nunca tiene y tendrá el hombre de eliminar de sí los terribles gérmenes con la infusión del santo. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis en vosotros la vida. Quien come dignamente mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí e irá a donde lo envíe, y hará lo que yo deseo. Vivirá austero como hombre, ardiente como serafín. Será santo, porque para poder nutrirse de mi carne y de mi sangre se prohibirá a sí mismo los pecados y vivirá ascendiendo para acabar su ascensión a los pies del Eterno. Pero este está desquiciado. ¿Quién puede vivir así? En nuestra religión solo el sacerdote debe ser purificado para ofrecer la víctima. Aquí él quiere hacer de cada uno de nosotros una víctima de su demencia. Esta doctrina es demasiado penosa y este lenguaje es demasiado duro. ¿Quién puede escuchar esto y practicarlo? Murmuran los presentes, y muchos son de los ya reputados discípulos. La gente desaloja el lugar haciendo comentarios. Y muy mermadas aparecen las filas de los discípulos cuando se quedan solos en la sinagoga el maestro y los más fieles. No los cuento, pero digo que, a ojo de buen cubero, no sé si llegarán a 100. Es decir que la defección ha debido ser abundante incluso en las filas de los antiguos discípulos que ya estaban al servicio de Dios. Entre los que quedan están los apóstoles, el sacerdote Juan y el escriba Juan, Esteban, Hermas, Timoneo, Hermasteo, Agapo, José, Salomón, Abel de Belén de Galilea y Abel el que fue leproso de Corazín, con su amigo Samuel, Elías, el que dejó de enterrar a su padre por seguir a Jesús, Felipe de Arvela, Aser e Ismael de Nazaret, y otros que no conozco de nombre. Todos estos hablan en voz baja entre sí, comentando la defección de los otros y las palabras de Jesús, que está pensativo, con los brazos cruzados y apoyado en un alto ambón. ¿Y os escandalizáis de lo que he dicho? ¿Y si os dijera que veréis un día al Hijo del Hombre subir al cielo a donde estaba antes y sentarse al lado del Padre? ¿Qué habéis entendido, absorbido, creído hasta ahora? ¿Con qué habéis escuchado y asimilado? Solo con vuestra humanidad. Es el espíritu lo que vivifica y tiene valor. La carne nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y vida. Hay que oírlas y comprenderlas con el espíritu para que den vida. Pero muchos de vosotros tienen muerto el espíritu porque no tienen fe. Muchos de vosotros no creen con verdad. Inútilmente permanecen conmigo. No recibirán vida, sino muerte. Porque están, como he dicho al principio, o por curiosidad o por humano gusto, o, peor, con fines todavía más indignos. No los trae el Padre como premio a su buena voluntad, sino Satanás. En verdad, ninguno puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Marchaos, sí, vosotros que permanecéis a duras penas porque humanamente os avergonzáis de abandonarme pero sentís más vergüenza aún de estar al servicio de uno que os parece loco y duro. Marcharos. Mejor lejos que aquí para perjudicar. Y muchos otros se separan del grupo de los discípulos, entre ellos el escriba Juan y Marcos, el geraseno endemoniado que había sido curado mandando los demonios a los cerdos. Los discípulos buenos se consultan y corren tras estos renegados tratando de pararlos. En la sinagoga están ahora Jesús, el arquisinagogo y los apóstoles. Jesús se vuelve a los 12, que, apesadumbrados, están en un rincón, y dice: ¿Queréis marcharos también vosotros? Lo dice sin acritud, sin tristeza, pero sí con mucha seriedad. Pedro, con ímpetu doloroso, le dice: Señor, ¿y a dónde quieres que vayamos? ¿Con quién? Tú eres nuestra vida y nuestro amor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido que eres el Cristo, Hijo de Dios. Si quieres, recházanos. Pero nosotros, por nosotros, no te dejaremos, ni aunque dejaras de amarnos. Y Pedro llora quedo, con grandes lagrimones, también Andrés, Juan, las dos hijas de Alfeo, lloran abiertamente. Los otros, pálidos o rojos por la emoción, no lloran, pero sufren visiblemente. ¿Por qué habría de rechazaros? ¿No os he elegido yo a vosotros 12? Jairo, prudentemente, se ha retirado para dejar a Jesús que conforte o reprenda a sus apóstoles. Jesús, notando su silencioso alejamiento, sentándose abatido, como si la revelación que hace le costase un esfuerzo superior a lo que puede hacer, cansado, disgustado, apenado, dice: Y, sin embargo, uno de vosotros es un demonio. La frase cae lenta, terrible, en la sinagoga en que la única cosa alegre es la luz de las muchas lámparas, y ninguno se atreve a decir nada.
Pero se miran unos a otros con pávido horror, angustiosamente inquisitivos. Y cada uno, con un interrogante aún más angustioso e íntimo, se examina a sí mismo, pasa un tiempo en que ninguno se mueve. Jesús está ahí, solo, en su asiento, con las manos cruzadas encima de las rodillas y la cara baja. La alza, en fin, y dice: Venid. No me he vuelto leproso. ¿O creéis que lo soy? Entonces Juan corre adelante, se enrosca a su cuello y dice: Contigo entonces en la lepra, mi único amor. Contigo en la condena, contigo en la muerte, si crees que te espera eso. Pedro se arrastra hasta sus pies, los toma y los pone encima de sus hombros y dice entre singultos: Aquí, aprieta, pisa. Pero evita que piense que desconfías de tu Simón. Los otros, viendo que Jesús acaricia a los dos primeros, se acercan y besan a Jesús en el vestido, en las manos, en el pelo. Solo Judas Iscariote osa besarle en la cara. Jesús se levanta de repente, y su reacción es tan improvisa que casi lo aparta bruscamente, y dice: Vamos a casa. Mañana por la noche partiremos con las barcas hacia Hippo. 355. El nuevo discípulo Nicolai de Antioquía y el segundo anuncio de la pasión. Jesús está completamente solo en la terraza de la casa de Tomás de Cafarnaúm. El pueblo ocia por el sábado. Un pueblo ya muy reducido de habitantes, porque los más cuidadosos en cumplir las prácticas de fe se han puesto ya en marcha hacia Jerusalén. Como también aquellos que van con las familias, y tienen niños que no pueden hacer marchas largas y obligan a los adultos a pararse y hacer breves trayectos. Así que falta, en este día ya de por sí un poco nublado, la nota de oro de la infancia festiva. Jesús está muy pensativo. Sentado en un banco pequeño y bajo, en un rincón, junto al pretil, de espaldas a la escalera, casi escondido por el antepecho. Tiene un codo apoyado en la rodilla, y la frente en la mano con gesto cansado, casi de sufrimiento. Interrumpe su meditación la llegada de un niñito que quiere saludarlo antes de salir para Jerusalén. Jesús. Jesús. Llama, a cada peldaño que sube, no ve a Jesús, que está celado por el murete a la vista de quien está abajo. Y Jesús está tan concentrado que no oye la vocecita ligera ni el paso de palomita, de forma que, cuando el pequeño llega a la terraza, está todavía en esa postura de sufrimiento. El niño se atemoriza. Se para en el umbral de la terraza, se mete un dedito entre los labios y piensa, luego decide. Lentamente se acerca, ya está casi junto a Jesús por detrás, se inclina para ver lo que hace, y dice: No, bonito. No llores. ¿Por qué? Por esos hombrachos feos de ayer. Lo hablaba mi padre con Jairo, que son indignos de ti. Pero no debes llorar. Yo te quiero. Y también te quiere mi hermanita y Santiago y Tobías, y Juana y María y Micuías y todos los niños de Cafarnaúm. No llores más, y se echa a su cuello, muy cariñoso, para terminar. Si no, voy a llorar también yo, y siempre, durante todo el viaje. No, David, ya no lloro. Tú me has consolado. Has venido solo cuando partís. Después de que se ponga el sol. Con la barca hasta Tiberíades ven con nosotros. Mi padre te quiere, ¿sabes? Lo sé, querido mío. Pero tengo que ir a ver a otros niños. Gracias por haber venido a saludarme. Te bendigo, pequeño David. Vamos a darnos el beso de adiós y luego vuelve con tu mamá. ¿Sabe que estás aquí? No. Me he escabullido porque no te he visto con tus discípulos y he pensado que estabas llorando. Ya ves que ya no lloro. Ve donde tu mamá, que quizás te está buscando temiendo mucho por ti. Adiós. Ten cuidado con los asnos de las caravanas. ¿Ves? En todas partes hay asnos parados. Pero ya de verdad que no lloras. No. Ya no estoy afligido. Tú me has consolado. Gracias, niño. El niño baja la escalera saltando. Jesús lo observa. Menea la cabeza. Luego vuelve a su sitio, a la dolorosa meditación de antes. Pasa un rato. El sol, cuando se abren las nubes, se muestra descendiendo. Un paso más pesado en la escalera. Jesús alza la cara. Ve a Jairo, que viene hacia él. Lo saluda. Recibe de Jairo un saludo respetuoso. ¿Cómo por aquí, Jairo? Señor. Quizás me he equivocado.
Pero tú que ves el corazón de los hombres verás que en mi error no había mala voluntad. Yo hoy no te he invitado a la sinagoga para que hablaras. Pero he sufrido mucho por ti, ayer, y te he visto sufrir tanto, que, no me he atrevido. He consultado a los tuyos y me han respondido. Quiere estar solo, pero hace poco ha llegado Felipe, padre de David, diciéndome que su hijo te ha visto llorar. Ha dicho que le has dado las gracias por haber venido a ti. He venido yo también. Maestro, los que quedan todavía en Cafarnaúm están para reunirse en la sinagoga. Y mi sinagoga es tuya, Señor. Gracias, Jairo. Hoy hablarán otros en ella. Iré como simple fiel, no estarías obligado. Tu sinagoga es el mundo. Entonces no vienes, maestro. No, Jairo. Estoy aquí con mi espíritu ante el Padre, que me conoce y que no encuentra culpas en mí. Un titileo de lágrimas aparece en los ojos tristes de Jesús. Yo tampoco encuentro culpas en ti, adiós, Señor. Adiós, Jairo. Y Jesús se sienta de nuevo. Sigue meditabundo. Ligera como una paloma sube, vestida de blanco, la hija de Jairo. Mira, llama delicadamente. Salvador mío. Jesús vuelve la cabeza, la ve, le sonríe, le dice. Ven a mí. Sí, mi Señor. Pero quisiera llevarte a los demás. ¿Por qué debe estar hoy muda la sinagoga? Están tu padre y muchos otros para llenarla de palabras. Pero son palabras, la tuya es la palabra. Oh, mi Señor. Con tu palabra me restituiste para mi madre y mi padre, y estaba muerta. Mira a los que se dirigen a la sinagoga. Muchos están más muertos que yo entonces. Ven a darles la vida. Hija, tú la merecías. Ellos, ninguna palabra puede dar vida a uno que para sí elige la muerte. Sí, mi Señor. Pero ven de todas formas. Hay también personas que, oyéndote, viven cada vez más. Ven. Pon tu mano en la mía y vamos. Yo soy el testimonio de tu poder, y estoy pronta para testificarlo incluso ante tus enemigos, aunque me costará perder esta segunda vida, que la verdad es que ya no es mía. Tú me la has dado, Maestro bueno, por compasión hacia una madre y un padre. Pero yo, la niña, una bonita niña, ya mujercita, de dulces ojos grandes que brillan en su rostro puro e inteligente, se detiene a causa de un acceso de llanto que la ahoga y gotea de las largas pestañas a las mejillas. ¿Por qué lloras ahora? Pregunta Jesús poniéndole la mano en el pelo. Porque, me han dicho que tú dices que vas a morir, todos morimos, niña. Pero no como tú dices. Yo, no querría ahora estar viva de nuevo, para no verlo, para no estar cuando, suceda este horror, entonces no habrías estado tampoco para darme el consuelo que ahora me das. No sabes que la palabra, una sola incluso, de una persona pura y de una persona que me ama me quita todas las penas. ¿Sí? Oh. Entonces no tienes que tener ya penas, porque te quiero más que a mi padre, más que a mi madre y más que a mi vida. Así es. Entonces ven. No estés solo. Habla para mí, para Jairo, para mi madre, para el pequeño David, en fin, para los que te quieren. Somos muchos. Y seremos más todavía. Pero no estés solo. Viene melancolía, y, materna por instinto, como toda mujer honesta, termina así. Conmigo cerca, ninguno te hará ningún mal. Y además yo te defenderé. Jesús la complace y se levanta. La mano en la mano, atraviesan las calles y entran en la sinagoga por una puerta lateral. Jairo, que está leyendo en voz alta un libro, suspende la lectura y, mediando un reverente saludo, dice: Maestro, te ruego que hables para los rectos de corazón. Prepáranos para la Pascua con tu santa palabra. ¿Estás leyendo de los reyes? No. Sí, maestro. Quería que meditaran que quien se separa del Dios verdadero cae en idolatría de becerros de oro. Bien has hablado. Ninguno tiene nada que decir. Se crea rumor entre la gente. ¿Quién quiere que hable Jesús? ¿Quién grita? Tenemos prisa. Que se digan las oraciones y se concluya la reunión. Además, vamos a Jerusalén. Allí oiremos a los rabíes. Los que gritan así son los muchos desertores de ayer, retenidos en Cafarnaúm por el sábado. Jesús los mira con suma tristeza y dice: Tenéis prisa. Es verdad. También Dios tiene prisa de juzgaros.
Marchaos, marchaos. Luego, volviéndose hacia los que los reprenden, dice: No los increpéis. Cada planta da su fruto. Señor. Repite el gesto de Nehemías. Habla contra ellos, tú, sacerdote supremo. Grita, indignado, Jairo. Y le hacen coro los apóstoles, los discípulos fieles y los de Cafarnaúm. Jesús extiende en cruz los brazos. Palidísimo, un rostro verdaderamente mortificado, y, no obstante, dulcísimo, grita: Acuérdate, propicio, de mí, oh mi Dios. Y acuérdate también propiciamente de ellos. Yo los perdono. La sinagoga se vacía. Quedan los que son fieles a Jesús, hay un extranjero en un rincón. Un hombre robusto, no observado por ninguno, al que ninguno dirige la palabra. Bueno, él tampoco habla con nadie. Solo mira fijamente a Jesús. Tanto que el maestro vuelve su mirada en aquella dirección, lo ve y pregunta a Jairo que quién es. No sé. Sin duda uno de paso. Jesús lo interpela. ¿Quién eres? Nicolai, prosélito de Antioquía. Me dirijo a Jerusalén para la Pascua. ¿A quién buscas? A ti, Señor Jesús de Nazaret. Deseo hablarte. Ven. Y sale, ya con él al lado, al huerto de detrás de la sinagoga para escucharlo. Hablé en Antioquía con un discípulo tuyo de nombre Félix. He deseado ardientemente conocerte. Me dijo que Cafarnaúm es lugar en que te detienes, y que tienes a tu madre en Nazaret. Y también que vas al Getsemaní o a Betanía. El Eterno ha hecho que te encuentre en el primer lugar. Estaba ayer, estaba no lejos de ti, esta mañana, mientras llorabas orando cabe la fuente, te amo, Señor. Porque eres santo y manso. Creo en ti. Tus acciones, tus palabras, me habían hecho ya tuyo. Pero tu misericordia de hace un rato para con los culpables me ha determinado. Señor, acógeme en cambio de quien te abandona. Vengo a ti con todo lo que tengo. La vida, los bienes, todo. Se ha arrodillado diciendo las últimas palabras. Jesús lo mira fijamente, luego dice: Ven. Desde hoy serás del Maestro. Vamos a donde tus compañeros. Vuelven a la sinagoga, donde hay una intensa conversación de los discípulos y los apóstoles con Jairo. Aquí tenéis a un nuevo discípulo. El Padre me consuela. Amadlo como a un hermano. Vamos con él a compartir el pan y la sal. Luego, ya de noche, saldréis con él hacia Jerusalén. Nosotros iremos a Hippo con las barcas, y no digáis mi camino a nadie, para que no me entretengan. Entre tanto el sábado ha terminado, y los que quieren evitar a Jesús se agolpan en la playa para contratar las barcas para Tiberíades. Y discuten con Zebedeo, que no quiere ceder su barca ya preparada para la partida nocturna de Jesús con los 12 y cercana a la de Pedro. Voy a ayudarle. Dice Pedro, que está irritado. Jesús, para evitar choques demasiado fuertes, lo retiene y dice: Vamos todos, no tú solo. Y así lo hacen, y saborean la amargura de ver que los que huyen se van sin siquiera un saludo, cortando netamente toda discusión con tal de alejarse de Jesús, y oyen algún que otro epíteto despreciante y consejos mordaces a los discípulos fieles. Jesús se vuelve para regresar a casa, una vez que la turba hostil se ha marchado, y dice al nuevo discípulo: ¿Los has oído? Esto es lo que te espera siguiéndome. Lo sé. Por eso me quedo. Te había visto en un día glorioso, entre la muchedumbre que te aclamaba y te saludaba como rey. Me encogí de hombros diciendo: otro pobre iluso. Otro azote para Israel. Y no te seguí porque parecías un rey. Ya me había olvidado de ti. Ahora te sigo porque en tus palabras y en tu bondad veo al Mesías prometido. Verdaderamente eres más justo que muchos otros. Y digo, una vez más, que se retire quien espera de mí un rey terreno. Se retire quien siente que se va a avergonzar de mí ante el mundo acusador. Se retire quien se vaya a escandalizar de verme tratado como un malhechor. Os digo esto mientras todavía podéis hacerlo sin veros comprometidos ante los ojos del mundo. Imitad a los que huyen en aquellas barcas, si no os sentís dispuestos a compartir mi destino en el oprobio para poder compartirlo después en la gloria. Porque va a suceder pronto esto. Van a acusar al Hijo del Hombre, lo van a entregar en manos de los hombres, los cuales lo van a matar como a un malhechor y creerán que lo han vencido.
Pero habrán cometido su delito inútilmente, porque resucitaré a los 3 días y triunfaré. Dichosos aquellos que sepan estar conmigo hasta el final. Ya han llegado a la casa. Jesús confía a los discípulos el nuevo llegado, y sube solo al lugar de antes. Más exactamente, entra en la habitación de arriba, y se sienta a pensar. Pasa un rato. Suben Judas Iscariote y Pedro. Maestro, Judas me ha hecho reflexionar en cosas convenientes. Dilas. Tomas contigo a este Nicolai, un prosélito cuyo pasado además ignoramos. Ya hemos tenido muchas complicaciones, y las tenemos todavía. ¿Y ahora? ¿Qué sabemos de él? ¿Podemos fiarnos? Judas, con razón, dice que podría ser un espía enviado por los enemigos. Que sí. Un traidor. ¿Por qué no quiere decir de dónde viene ni quién lo envía? Le he hecho preguntas, pero solo dice. Soy Nicolai de Antioquía, prosélito. Yo tengo serias sospechas. Te recuerdo que viene porque me ve traicionado. Puede ser mentira. Puede ser una traición. Quien por todas partes ve mentira o traición es alma capaz de esas cosas. Porque se mide con el propio modelo, dice serio Jesús. Señor, me ofendes. Grita Judas indignado. Pues déjame y vete con los que me abandonan. Judas sale dando un portazo con malos modales. De todas formas, Señor, Judas no está equivocado en todo, y además no quisiera que ese hombre hablara de Juan. Solo puede ser el hombre de Endor el Félix que te lo manda, ciertamente es así. Pero Juan de Endor es prudente y ha tomado de nuevo su viejo nombre. Estate tranquilo, Simón. Un hombre que se hace discípulo porque siente que mi causa humana está ya perdida, no puede ser sino una persona recta de espíritu. Muy distinto es el que ha salido ahora, que vino a mí porque esperaba ser príncipe de un rey poderoso, y no se convence de que yo soy rey solo para el espíritu. ¿Sospechas de él, Señor? De ninguno. Pero, en verdad te digo que a donde llegará Nicolai, discípulo y prosélito, Judas de Simón, apóstol, israelita y judío, no llegará. Señor, quisiera preguntar a Nicolai sobre Juan. No lo hagas. Juan no le ha dado ningún encargo porque es prudente. No seas tú el imprudente. No, Señor. Solo te lo preguntaba, vamos a bajar para acelerar la cena. Partiremos con la noche plena, Simón, ¿me amas tú? Maestro, ¿pero qué dices? Simón, mi corazón está más oscuro que el lago en una noche de tormenta, y tan desazonado como él. Oh, maestro mío. ¿Qué te puedo decir, si yo estoy todavía más oscuro y desazonado que tú? Te digo. Aquí tienes a tu Simón. Si mi corazón te puede confortar, tómalo. Es lo único que tengo. Pero es sincero. Jesús pone unos momentos la cabeza en ese pecho amplio y fuerte. Luego se pone de pie y baja con Pedro. 356. Hacia Gadara. Las herejías de Judas Iscariote y las renuncias de Juan, que quiere solo amar. Jesús está ya en Transjordania. Y, por lo que entiendo, la ciudad que se ve en lo alto de una colina toda verde es Gadara. Es también la primera ciudad que tocan después de haber bajado de las barcas en la orilla suroriental del lago de Galilea, porque allí han puesto pie en tierra, sin bajar a Hippo, a donde habían llegado ya las barcas que llevaban a los contrarios de Jesús. Creo que han desembarcado, por tanto, justo enfrente de Tariquea, en la salida del Jordán del lago. ¿Sabes el camino más corto para ir a Gadara, no? ¿Te acuerdas de por dónde es? Pregunta Jesús. Hombre, claro. Cuando lleguemos a las caldas del Yarmuk, solo tendremos que seguir el camino, responde Pedro. ¿Y dónde vas a encontrar los manantiales? Pregunta Tomás. Basta tener buen olfato para encontrarlos. Huelen desde algunas millas antes de llegar. Exclama Pedro arrugando con disgusto la nariz. No sabía que sufrieras de dolores, observa Judas Iscariote. ¿Dolores yo? ¿Y cuándo? Es que conoces también las caldas del Yarmuk que debes haber estado allí. Nunca he tenido necesidad de baños para estar bien. Me han salido los venenos de los huesos con las sudaderas del trabajo honrado, y, además, habiendo trabajado más que gozado, han entrado pocos venenos, siempre pocos, en mí. Lo dices por mí, ¿no es verdad? ¡Ya!
Yo tengo la culpa de todo. Dice inquieto Judas. ¿Pero quién te ha picado? Tú preguntas, yo respondo. ¿A ti cómo habría respondido al maestro o a un compañero? Y creo que ninguno de ellos, ni siquiera Mateo, que ha sido una persona de mundo, se lo habría tomado a mal. Pues yo me lo tomo a mal. No te creía tan delicado. Pero te pido perdón de esa supuesta insinuación. Por amor al maestro, ¿sabes? Al maestro, que tanta aflicción recibe de los extraños y no tiene necesidad de recibir más de nosotros. Míralo, en vez de correr tras tus sensibilidades, y verás que necesita paz y amor. Jesús no habla. Se limita a mirar a Pedro y a sonreírle agradecido. Judas no responde al respecto de la justa observación de Pedro. Está cerrado e inquieto. Quiere parecer amable, pero la rabia, el mal humor, la desilusión que tiene en su corazón, se manifiestan a través de la mirada, la voz, la expresión, y hasta a través de su paso arrogante, que choca fuertemente las suelas, como para desahogarse, golpeando con ira el suelo para desfogarse de todo lo que le hierve dentro. Pero se esfuerza en parecer sereno y en ser amable. No lo consigue, pero lo intenta, pregunta a Pedro. ¿Y entonces cómo conoces estos lugares? Quizás es que has estado aquí con tu mujer. No. He pasado por aquí en Etanim, cuando vinimos a Aurán con el maestro. Acompañé a su madre y las discípulas hasta las tierras de Cusa. Por eso, viniendo de Bosra, pasé por aquí, responde sincera y prudentemente Pedro. ¿Estabas tú solo? Pregunta con ironía Judas. ¿Por qué? ¿No crees que valgo solo por muchos, cuando hay que valer y hay que hacer un encargo de confianza y, además, se hace por amor? ¡Cuánta soberbia! Querría haberte visto. Habrías visto a un hombre serio acompañando a mujeres santas. ¿Pero estabas realmente solo? Pregunta Judas con acto verdaderamente de inquisidor. Estaba con los hermanos del Señor. Ah. Ya empiezan las admisiones. Y empiezan a ponérseme de punta los nervios. ¿Se puede saber qué te pasa? Es verdad. Es una vergüenza, dice Judas Tadeo. Y ya es hora de acabar con esto, añade Santiago de Zebedeo. No te es lícito injuriar a Simón, dice Bartolomé en tono de reproche. Porque deberías recordar que es el jefe de todos nosotros, termina el celote. Jesús no habla. No injurio a nadie, y no me pasa nada en absoluto. Lo único es que me gusta pincharle un poco, ¿no es verdad? Mientes. Haces preguntas astutas porque quieres llegar a precisar algo. El artero considera a todos arteros. Aquí no hay secretos. Estábamos todos. Todos hicimos lo mismo. Lo que había ordenado el maestro. Y no hay nada más. ¿Comprendes? Grita, verdaderamente airado, el otro Judas. Silencio. Parecéis mujeres riñendo. Todos estáis en error. Y me avergüenzo de vosotros, dice severo Jesús. Se abate un profundo silencio, mientras van hacia la ciudad situada sobre la colina. Rompe el silencio Tomás diciendo. ¡Qué mal olor! Son las Caldas. Aquel es el Yarmouk y aquellas construcciones son las termas de los romanos. Detrás de las termas hay una calle bonita toda adoquinada que va a Gadara. Los romanos quieren viajar bien. Gadara es muy bonita. Dice Pedro. Será todavía más bonita porque no nos encontraremos en ella a ciertos seres, al menos no abundantes, murmura Mateo entre dientes. Cruzan el puente del río entre acres olores de aguas sulfurosas. Pasan muy cerca de las termas, entre los vehículos romanos. Toman una bonita calle pavimentada con losas grandes, que conduce a la ciudad edificada en lo alto de la colina, hermosa dentro de sus murallas. Juan se pone al lado del maestro. ¿Es verdad que donde están aquellas aguas, antiguamente, fue arrojado a las entrañas de la tierra un reprobo? Mi madre, cuando éramos pequeños, nos lo decía, para que comprendiéramos que no se debe pecar. Si no, el infierno se abre bajo los pies de aquel a quien Dios maldice, y se lo traga. Y luego, como recuerdo y advertencia, quedan fisuras de las que sale olor, calor y aguas de infierno. ¿Yo tendría miedo a bañarme en esas aguas? ¿De qué, muchacho? No te corromperían. Es más fácil ser corrompidos por los hombres que llevan dentro el infierno y de él emanan hedor y venenos.
Pero se corrompen solamente aquellos que, por sí mismos, tienen ya tendencia a corromperse. ¿Me podrían corromper a mí? No. Aunque estuvieras en medio de una turba de demonios, no. ¿Por qué? ¿Qué tiene de distinto de los demás? Pregunta inmediatamente Judas de Keriot. Tiene que es puro bajo todos los aspectos. Por tanto, ve a Dios, responde Jesús. Y Judas ríe maliciosamente. Juan pregunta otra vez. ¿Entonces no son bocas del infierno esos manantiales? No. Son, al contrario, cosas buenas puestas por el Creador para sus hijos. El infierno no está bajo la tierra. Está sobre la tierra, Juan. En el corazón de los hombres. Más allá, se completa. Aquí Jesús no niega que el infierno esté en el centro de la tierra, sino que, lo que quiere decir es que el infierno, fundamentalmente, está, en primer lugar, en el alma del condenado, lo lleva cada réprobo en su propia alma, lo que no quiere decir que no exista el infierno como lugar físico, real, en el centro de la tierra, como afirman San Francisco Javier, la beata Ana Catalina Emmerich, etc., pero existe verdaderamente el infierno. Pregunta Judas Iscariote. ¿Pero qué dices? Le preguntan, escandalizados, los compañeros. Digo, ¿existe verdaderamente? Yo, y hay otros, no soy solo yo, no lo creo. Pagano. Gritan con horror. No. Israelita. Somos muchos en Israel los que no creemos en ciertas patrañas. Pero, entonces, ¿cómo puedes creer en el paraíso? ¿Y en la justicia de Dios? ¿Dónde metes a los pecadores? ¿Cómo explicas a Satanás? Gritan muchos. Digo lo que pienso. Se me ha echado en cara hace poco que soy un embustero. Os demuestro que soy sincero, aunque esto os haga escandalizaros de mí y me haga odioso ante vuestros ojos. Además, no soy el único en Israel que cree esto, desde que Israel ha progresado en el saber, en contacto con helenistas y romanos. Y el maestro, el único cuyo juicio respeto, y que protege a los griegos y es visiblemente amigo de los romanos, no puede censurarnos ni a mí ni a Israel. Yo parto de este concepto filosófico. Si Dios controla todo, todo lo que hacemos es por su voluntad. Por tanto, nos debe premiar a todos de una única forma, porque no somos sino autómatas movidos por Él. Somos seres desprovistos de voluntad. Lo dice también el maestro. Dice. La voluntad del Altísimo. La voluntad del Padre. Esa es la única voluntad. Y es tan infinita, que aplasta y anula la voluntad limitada de las criaturas. Por tanto, Dios hace tanto el bien como el mal, porque nos los impone, aunque parezcan hechos por nosotros. Y, por tanto, no nos castigará por el mal y así quedará ejercida su justicia, porque nuestras culpas no son voluntarias, sino impuestas por quien quiere que las hagamos para que en la tierra haya bien y mal. El malo es el medio de expiación de los menos malos. Y él sufre el no poder ser considerado bueno, expiando así su parte de culpa. Jesús ha dicho que el infierno está sobre la tierra y en el corazón de los hombres. Yo no siento a Satanás. No existe. Tiempo a lo creía. Pero ya desde hace algo de tiempo estoy seguro de que todo es una patraña. Y creer de esta forma es llegar a la paz. Judas exhibe estas teorías con un engreimiento tan formidable, que los otros se quedan sin respiración. Jesús guarda silencio. Y Judas le incita. ¿No tengo razón, maestro? No. El no es tan seco, que parece un estallido. Pues a pesar de todo yo, no siento a Satanás sino admito el libre albedrío, el mal. Y todos los saduceos están conmigo, y muchos otros, de Israel o de fuera de Israel. No. Satanás no existe. Jesús lo mira. Una mirada tan compleja, que no se puede analizar. De juez, de médico, de persona afligida, asombrada, hay todo en esa mirada. Judas, ya lanzado, termina. ¿Será que he superado el terror de los hombres hacia Satanás porque soy mejor que los demás, más perfecto? Y Jesús guarda silencio. Y él pincha. Pero habla. ¿Por qué no siento terror de él? Jesús calla. ¿No respondes, maestro? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? No. Soy la caridad.
Y la caridad retiene su juicio hasta que no se ve obligada a emitirlo. Déjame, y retírate, dice, terminando, porque Judas intenta abrazarlo. Y termina, susurrando, estrechado a la fuerza entre los brazos del blasfemo. Me horrorizas. No ves ni sientes a Satanás porque forma unidad contigo. Márchate, diablo. Judas, con verdadero descaro, lo besa y ríe, como si el maestro le hubiera hecho en secreto algún elogio. Vuelve donde los otros, que se han detenido horrorizados, y dice: ¿Os dais cuenta? Yo sé abrir el corazón al maestro. Y lo hago feliz porque me abro a él y de él recibo la lección correspondiente. Vosotros, por el contrario, jamás os atrevéis a hablar. Porque sois soberbios. Oh, yo seré el que más sepa de él. Y podré hablar. Llegan a las puertas de la ciudad. Entran todos juntos, porque Jesús los ha esperado. Pero, mientras cruzan el pasaje, Jesús ordena: que mis hermanos y Simón se adelanten para reunir a la gente. ¿Por qué no yo, maestro? ¿Ya no me encargas misiones? ¿No son ahora ya necesarias? Me diste 2 seguidas, y de varios meses, y te quejaste diciendo que quería tenerte lejos. ¿Ahora te quejas porque te tengo cerca? Judas no sabe qué responder y calla. Se pone delante con Tomás, el celote, Santiago de Zebedeo y Andrés. Jesús se detiene para dejar pasar a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y a Juan, como si quisiera estar solo. No se oponen. Pero Juan, cuyos ojos durante las disputas y blasfemias de Judas más de una vez han brillado de lágrimas, movido por su amoroso corazón, se vuelve poco después a tiempo para ver que Jesús, creyendo pasar desapercibido en la callecita solitaria y sombría, por las ininterrumpidas arcadas que la cubren, se lleva las manos a la frente con un gesto de dolor, y se curva como quien sufre mucho. Deja plantados a sus compañeros el rubio Juan y vuelve donde su maestro. ¿Qué te pasa, Señor mío? ¿Sufres otra vez tanto como cuando nos reunimos contigo en Axi? Oh, mi Señor. Nada, Juan, nada. Ayúdame tú, con tu amor. Y calla ante los demás. Ora por Judas. Sí, maestro. Es muy infeliz, ¿no es verdad? Está en las tinieblas y no lo sabe. Cree haber alcanzado la paz. ¿Es paz esa? Es muy infeliz, dice Jesús abatido. No te abatas de esta forma, maestro. Piensa en cuántos pecadores, endurecidos en el pecado, han vuelto a ser buenos. Lo mismo hará Judas. Oh, tú ciertamente lo salvarás. Pasaré esta noche en oración por esto. Le voy a decir al Padre que haga de mí uno que solo sepa amar. No deseo ninguna otra cosa. Soñaba con dar la vida por ti y hacer brillar tu potencia a través de mis obras. Ahora solo esto. Renuncio a todo, elijo la vida más humilde y común y pido al Padre que dé todo lo mío a Judas, para hacerlo feliz, y para que así se vuelva hacia la santidad. Señor, tendría que decirte algunas cosas, creo saber por qué Judas es así. Ven esta noche. Oraremos juntos y hablaremos. Y el Padre me escuchará. Aceptará mi sacrificio. El Padre te bendecirá. Pero sufrirás por ello. No, no. Me basta con verte a ti contento, y con que Judas, sí, Juan. Mira, nos están llamando. Corramos. La callecita se transforma en una bonita calle, y luego en una arteria adornada con pórticos y fuentes. Y se adorna de plazas, a cual más hermosa. Se cruza con otra arteria igual. Al final, hay ciertamente un anfiteatro. Y en un ángulo de los pórticos ya están reunidos en espera del Salvador distintos enfermos. Pedro viene al encuentro de Jesús. Han conservado la fe en lo que dijimos de ti en Etanim. Han venido inmediatamente. Y yo inmediatamente voy a premiar su fe. Vamos. Y se dirige, en el ocaso ya avanzado que tiñe de rojo a los mármoles, a sanar a los que con fe le esperan.